la ornamentación del feliz encuentro, el liderazgo femenino, ¿cierto? Bueno, estuve pensando en la tarea que ustedes hacen, yo también la considero parte de este liderazgo, y busqué al Señor con respecto a lo que necesitaríamos reflexionar en el día de hoy. Eh, Hay un libro que siempre me gusta, me parece que el Señor permitió que estuviera ahí, o sea, indicó que estuviera ahí para todas las personas que luchan por las causas, no por una causa propia, por las causas del Señor. Un libro maravilloso que es el libro de Nehemías. Nehemías es una persona que, estando en el bienestar de una corte oriental, tienen idea de lo que es eso, porque a lo mejor lo han visto en películas, el lujo oriental, la opulencia de esos reyes, la abundancia de lo que más valoraban era el oro, ¿no? Porque iban a los lugares donde había minas de oro. Los edificios, todo lo que se refería a la residencia real del rey era un derroche de lujo. Creo que las viviendas, porque leí bastante sobre el Antiguo Oriente, en aquel entonces todavía eran de barro, ladrillos de barro, o sea, todavía no estaba el mármol y eso, pero para los reyes se buscaba todo lo que era lujo, absolutamente lujo. Y ahí trabajaba Nehemías al ladito del rey, pegado al rey, siendo la mano derecha del rey, siendo el que le alcanzaba la copa. ¿Y qué importancia tiene alcanzar la copa? Porque a mí recién me alcanzaron un besito. La importancia de ser copero era que arriesgaba su vida por el rey. Porque al tomar el primer sorbo, si esa bebida era para matar al rey, y veía que caía muerto el copero, no tomes, está envenenado. O sea, la importancia del copero del rey. Y Nehemías había llamado la atención del rey y la esposa del rey y la reina por la integridad de ese muchacho, por su manera de ser, por su sensibilidad. Así que el rey se preocupó un día que lo vio tristón a Nehemías. Y ahí le preguntó qué le pasaba. Le voy a hacer abreviar la historia. Y Nehemías le dijo que estaba triste porque se había enterado que Jerusalén, la ciudad de su padre, la capital de Judá, había sido atacada, asediada y estaba en ruinas. Y él dijo, y bueno, ¿y qué querés? Y me gustaría ir a trabajar en la reconstrucción. Y eso nos atañe a nosotras, porque nosotras estamos en la reconstrucción. Nosotros ya fuimos recauchutadas cuando vinimos a Cristo, de todas las cosas que teníamos. Y ahora estamos trabajando en la reconstrucción de las vidas de otras personas. Personas que vienen con pérdidas, con separaciones, con enfermedades, con dolores. Así que vamos a recorrer un poquito eh, el trabajo que hizo Nehemías. El rey le dice, bueno, anda para allá, era un viaje bastante largo, le permitió ir con una custodia, porque era peligroso, y, eh, y llega a lo que había sido Jerusalén. Yo creo que él no conocía esa ciudad, sino que le habían contado, porque él ya había nacido en el cautiverio. Y llega allí y, o sea, no vamos a decir que era llorón, y él de otro punto de partida, de lo que sentía en su corazón. Muchas gracias, esto es mejor. Pero tomó unos recaudos, Nehemías. Se llevó gente que le pudiera ayudar, porque él sabía que el trabajo iba a ser pesado, no era un trabajo para una sola persona.
Y Nehemías tampoco era una persona de decir, yo vengo acá a dar las órdenes, todos ustedes hacen lo que yo digo. Él estaba involucrado en ese trabajo. Y una de las cosas que vemos desde el principio del libro de Nehemías es que pones todo en oración. Oh Dios, tú ves que yo estoy frente a este desafío, que esta gente me trae problemas, que no, gracias, no lo necesito tener. Eh, Dejamos ahí. Así que todo lo que leemos en el libro de Nehemías nos puede ayudar un montón. Hace poquito, yo estaba sentado por ahí y veo aparecer una persona que hace muchos años fue miembro de acá, Raúl Ferreira, no se acuerda. Y me dice, sí, vivo en Villa Gesell, y le digo, yo sabía que él era albañil, ¿no? En el hotel que se derrumbó, al lado, me dijo. Y me dijo que fue terrible. Eso ustedes lo vieron en la noticia varios días, varios días. El derrumbe de una cosa es muy impresionante, ¿no? Porque uno dice, esto es lo que fue y lo que ganaba. Porque se reconoce todavía el piso, se reconoce una baranda de la escalera o una araña del techo, lo que sea. Las ruinas. Las ruinas. Así estamos nosotros con algunas personas que han quedado en ruinas de lo que fue el propósito de Dios para cada vida. Así que Nehemías ponía en oración eso y decía, yo necesito que vos me respaldes, me protejas, me cuides para que podamos hacer este trabajo. Pero ¿sabe quiénes aparecieron que era de sospecharse? Los contreras, los contras. Ustedes no saben en qué ambiente maravilloso están viviendo hoy en día su liderazgo, porque tienen pastores que los amparan, que los empujan, que les suplen algunas necesidades, dudas que puedan tener. Todo está respaldado desde atrás, desde el liderazgo. Pero hay algunas épocas en que no van a sentir ese respaldo, porque es muy fuerte a veces el ataque o la presión de los contreras, que son los mundanos, y que a veces son hermanos que no entienden la cosa. Entonces, a mí me gustaría que veamos que estamos reconstruyendo las ruinas en equipo. En equipo. Una palabra que le encanta al pastor Sebadías es equipo. Somos equipo. Y eso hace la diferencia. Porque, por ejemplo, a Nehemías sabían que él era la pieza principal del asunto, pero a veces le traían noticias de que ojo con esto o que había peligro con el otro. Entonces se respaldaban, se protegían unos a otros. ¿Y para qué la quería él fundamentalmente a esta gente que llevó? Para albañiles, para albañiles. Así que algunos decían, toda esta gente que viene acá de albañiles, lo que ellos quieren es que Jerusalén vuelva a ser la sede del Dios de ellos, la sede del templo de Dios, la sede de la gente santa, la sede de el lugar santo donde estaba el arca, donde estaban las tablas de Sinaí, donde estaban las cosas más sagradas del pueblo de Israel. Entonces los contreras no querían que vuelva esa época de auge del pueblo judío y decían, esto lo tenemos que impedir. Entonces no venían con misiles y drones, sino que venían con astucia. Bueno, vamos al pasaje bíblico, Nehemías capítulo 6. Si quieren leer
todo el libro de Nehemías, les aseguro que lo van a disfrutar en su casa. Y hoy tenemos que elegir algunos versículos como para entender mejor a qué nos referimos. Solo unos versículos del 16 al 20. Nehemías 6, 16 al 20. Cuando lo oyeron nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y los de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado, porque era yerno del hijo de Ara, etc., y había tomado por mujer a la hija de Mesulam. Y contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Aquí vemos que la persona que se estaba oponiendo a Nehemías no era de otro pueblo, era judío. Ustedes dicen, no puede ser. Ustedes saben que yo les quiero preparar y advertir que algunas veces van a tener problemas aún dentro de la congregación de los creyentes. Y dice que se confabulaban mandando cartas que desprestigiaran el trabajo de Nehemías. Así pasa algunas veces que uno cree que está haciendo todo bien y viene alguien y dice, fíjate, pero no conviene, pero no tendría que ser así, qué sé yo. Y empiezan a socavar lo que se está construyendo. ¿Y qué dice acá? Que él estaba emparentado de alguna forma con una persona importante. Y que, a ver, como decía, que como que él se sentía, esperen que perdí la palabra exacta, como que él se sentía humillado. O sea, hay personas que piensan que nosotros estamos para quitarle su lugar, su lugar de importancia, su lugar de prestigio. Y dicen, pero este se convirtió mucho después que yo. ¿Qué se cree que viene a hacer acá? O sea, es como que se produce un poco de celos aún dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque no me gustaría que si ustedes son nuevos en el liderazgo, les agarre un poquito de sorpresa en algún momento eso. Y digan, yo largo todo porque ahí, no sé, qué rumores, que... Es así la cosa. Pero Nehemías no se paró, no dijo muy bien, para que no haya celos y ninguno esté conflictuado por mi culpa, yo me retiro, ustedes sigan. No, hermano. Nunca vamos a dejar algo porque haya personas que no les guste, salvo que la acusación sea verdadera, tengamos que revisar algo. Eso es una salvedad que hacemos, ¿no? Nosotros trabajamos reconstruyendo y me gustaría que hiciéramos un repaso de lo que necesita un albañil, porque todos estos eran albañiles. A ver, ¿me ayudan? ¿Alguna vez vieron un albañil en una construcción, una obra? Cuchara. ¿Cómo? Yo no oigo nada. Balde, pala, pico, mezcladora, carretilla, nivel, plomada. A ver si yo puse otra cosa. No, masa, más o menos lo mismo que ustedes. Eso traían ellos para poder trabajar.
Y de repente con toda esta presión de los comentarios, acá dice directamente enemigos, vamos a ponerle los contras. Ellos de repente, Nehemías les indica otras cosas que tenían que traer, aparte de la cuchara, la plomada, la masa, todo eso. Le dice, acá en adelante van a traer espada. Es un cambio de rol, pero no dejaron el otro rol. Las dos cosas juntas tenían que tener. Una anécdota, me estuve acordando justamente estos días que preparaba esto. Cuando recién empezamos la obra aquí en Posadas, alquilamos un pequeño local, total, era poquita la gente que se iba convirtiendo, que antes había sido una carnicería en Villa Sarita. Carlos mandó a fabricar sillas, porque vinimos sin nada de nada, ¿no? Y nos reunimos en esa ex carnicería pegándole una pintada, una limpiada, no, decoración no, pero me parece que había una cruz. Tendría que haberle preguntado a Carlos, pero yo creo que menos de un año, unos cuantos meses. Caramelo. Yo tengo uno, pero dejé la cartera ahí. La gente venía y se convertía. ¿Y saben qué era el elemento que predominaba? Los alcohólicos. Al punto que no queríamos primero instituir la Santa Cena porque la copita ya les confundía bastante. Ay, te agradezco un montón. Las mujeres que se ganaban la vida con su cuerpo, esas también eran nuestras miembros, nuestros primeros miembros. Algunos chicos desalineados que no sabíamos ni dónde vivían. Y una chica que era del señor que nos alquilaba, era como una empleada o qué sé yo, alguien que vivía dentro de la misma casa. Entonces, al lado de nuestra guau templo, estaba la casa donde vendían el alcohol, donde era un lugar de citas, donde vivía esta gente que trabajaba de eso. Nosotros éramos felices cada vez que se convertía alguien y ya eran parte de nuestra familia, abrazábamos, lo besábamos, veíamos el crecimiento, ¿no? Y un día, en pleno culto, se aparece el señor que nos alquilaba, o sea, el dueño y el dueño de la venta de bebidas también. Interrumpe todo el culto, lo llama Carlos afuera en la vereda y le dice, ustedes se van de acá. No, yo tengo un contrato. No, pero el contrato termina pasado mañana, qué sé yo, y ustedes se van de acá. No, habíamos quedado que renovábamos el contrato. No, señor, yo a usted no le renuevo nada, ustedes se van de acá. Nosotros oíamos una discusión así en la vereda y yo puse a los hermanos a orar. Estábamos adentro, Señor, guía, toca, qué sé yo. Y el hombre no quiso transigir, así que al poco tiempo anunciamos que teníamos que buscar otro lugar. Cada hermano se llevó una silla para caminar hasta... Carlos dijo, de ahora en más vamos a hacer reuniones en la esquina. O sea, no teníamos otra cosa alquilada. Y hasta el día de hoy no sabemos qué le pasó a ese hombre. Si yo les digo dónde está ese local, ustedes van a ver la cortina baja, toda oxidada. Nunca más se alquiló. Nunca más se usó para nada. Esa gente que eran los dueños yo creo que existen más, o sea, era gente muy mayor ya. Y hace poco, como yo prediqué anteayer, al Señor le podemos preguntar todo.
Y yo le dije, Señor, ¿qué habrá pasado? Ya pasó un montón de años, pero nunca tuvimos la respuesta. Y de repente se me prendió la lamparita que nosotros le sacábamos la clientela de la bebida, de la prostitución, porque claro, de afuera no nos dábamos cuenta, pero a veces llegábamos y había un tipo tirado durmiendo inclusive en el umbral del local, que teníamos que decir permiso, permiso para abrir la puerta. Entonces, en la época de Nehemías, había intereses que estaban interfiriendo para que ellos continuaran reconstruyendo Jerusalén. Y no les convenía. Entonces trataban de desprestigiar a Nehemías porque dice que dijeron, vamos a mandar carta. El rey se llamaba Artajerjes. A lo que le gusta la historia, fíjense la importancia de Artajerjes. Y Nehemías le contestó a este, todo lo que estás diciendo lo inventaste, porque yo no soy un sedicioso, yo no estoy haciendo una revolución, yo no estoy tratando, porque decía, vos lo que querés es ser rey acá, yo no estoy en esa misión, y se defendió con eso. Así que nosotros le estamos arrebatando las almas al enemigo, eso lo saben desde que se convirtieron, ¿no es cierto? Nosotros no nos damos cuenta porque no es visible esto. Nosotros no tenemos una aparición satánica que nos dice, este es mío, déjamelo. No tenemos. Pero hay cosas que nos tienen que hacer tomar conciencia de que yo sigo con esto, que es la causa del Señor, y el Señor me defenderá. Muy bien. Nehemías les dijo, aparte de la cuchara, aparte de la masa, aparte de la gorrita para lo que no le cambran los escombros arriba de la cabeza, ahora van a traer espada. A ver, ahí, me parece que, a ver si, esperen, que lo quiero leer. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. A la pucha, ¿cómo puede un albañil moverse con todo ese uniforme? Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. O sea que estaban de guardaespaldas sus líderes. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban los escombros, ¿no? Y los que cargaban las nuevas piedras que había que poner en el muro, con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Acá tenemos todo el consejo que necesitamos nosotras como líderes. Necesitamos las armas para hacer la obra, que cada una estará en algún ministerio diferente. No usaremos la cuchara ni la plomada, pero tenemos nuestros elementos con los que servimos al Señor. Detrás nuestro están los líderes que cubren nuestras espaldas, son nuestros guardaespaldas. Y todas tenemos que tener la espada ceñida. Así se reconstruyó primeramente el muro, y Nehemías
Nadie puede decir que la Biblia es una leyenda o algo inventado, porque la cantidad de detalles que vemos en Nehemías es fascinante. De acá a acá lo construyó fulano, de acá a allá lo construyó mengano. Todos tenían una responsabilidad delimitada. Algunos construían el muro delante de su propia casa, empezando por la familia, ¿no es cierto? Otros les tocaba, qué sé yo, donde entraban los animales, donde pasaba el arroyo, etc. Y así se fue fortificando, porque siempre una ciudad tenía alrededor una gran muralla y de la muralla para adentro se podía hacer la vida cotidiana, porque siempre había que protegerse del peligro con esa muralla. Así que comenzaron con la muralla. Y a nosotros nos conviene ahora, como segundo punto, ver cuál sería nuestra armadura. Y eso lo tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces nos vamos a ir a Efesios capítulo 6, comenzando del versículo 17, aunque es un poquito más largo. Ahí está escribiendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, si era ducho en todo esto de persecuciones, calumnias, tropiezos, obstáculos, gente que le quería frenar de parte de los judíos, de parte de los romanos, de parte de los espiritistas de aquel entonces. O sea, por todos lados tenía gente que perdía su negocio o veía peligrar sus intereses por la predicación del Evangelio. Donde iban los apóstoles era cantidad de gente que se convertían al cristianismo y entraban en la corriente que llega hasta nuestros días de cambiar el mundo. Así que nosotros estamos dentro de esa corriente haciendo el trabajito que nos toca en el muro, ¿sí? Y entonces Pablo dice, estamos peleando todo el tiempo, chicos, pero no son visibles, no son enemigos que vienen de otro país, tienen un uniforme. Son espirituales, son huestes invisibles, no las van a ver, pero están en oposición a lo que ustedes hagan. Así que les conviene estar preparados y vestidos con una armadura que yo les voy a detallar a continuación, les dice Pablo. Para entender este pasaje de Efesios 6, tenemos que acordarnos que en ese momento en Israel estaba la dominación romana. O sea que si había soldados israelitas, judíos, no sabemos nada porque estaban dominados, no podían abrir su boca. Y por todos lados había soldados romanos, porque la dominación es así, que por donde uno va hay un extranjero marcando que hagamos la voluntad de ese otro país. Todos al servicio del César, ¿sí? El César, el emperador romano. Entonces Pablo, seguramente visualizando lo que llevaban puestos los soldados romanos, hace la descripción de una armadura para nosotros. ¿Saben que estas armaduras, entre lo que llevan una parte del cuerpo y en la otra, yo no sé, pero podría haber averiguado, la cantidad de kilos que llevaban encima los soldados? Deben haber tenido una musculatura tremenda. Yo paseando por España vi negocios donde están las armaduras de hierro de la Edad Media, no de la época de Pablo, de la Edad Media. Esas armaduras uno dice, ¿cómo estaba un tipo ahí adentro? Es increíble que se pudiera mover. Bueno, para esa época de la Edad Media le habían agregado muchas cosas de pierna, de brazo, de espalda. Acá tenemos lo básico. Pablo dice, con esto, con estas cositas, estas 6 cosas que le voy a detallar, van a andar bien. La armadura del cristiano. Esta armadura es para estar en guardia, no para salir corriendo a matar gente, para ponerse y estar protegido, defendido, en guardia. ¿Cómo están delante de la Casa Rosada los, ¿cómo se llama?
granaderos no están para atajar a la gente, están para protegerse. Leemos 6 del 11 al 17. A ver, una que se pare y lea lo que está ahí. ¿Querés, Luana? Así cambiamos de tono de voz. Venidos de toda la mano de Dios, para que podamos estar firmes contra las fuerzas mundiales, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego de la vida, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Saben por qué? Este pasaje lo leí 200 veces en mi vida, no sé, capaz que más. Porque como no vivimos en esa época, no sabemos si una cosa es más importante que la otra o qué función cumplía. Nos cuesta un poquito sacar la verdad espiritual acá, ¿no? Porque lo primero que menciona Pablo es el cinto, que los romanos le decían cíngulo. Y saben que era como que abajo llevaban una ropa interior, porque si no eso le rasparía toda la piel. Unas túnicas, un vestido por debajo. Pero ese había que recogerlo todo porque tenía que ir después cubierto por la armadura y se sostenía con el cinto. O sea que ese cinto es lo que estaba más cerca de las partes íntimas. Protegía la cintura y las partes genitales del soldado, ¿no? Del hombre. Pueden buscar láminas si quieren en internet. A veces venía una parte colgando y a veces venían 3 o 4 partes colgando a modo de cintura. Y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea que nuestra primera protección es que nosotros hemos conocido la verdad y eso es lo que nos convierte un poco en soldados. Por eso somos soldados, porque hemos conocido la verdad, ¿no? Y eso ciñe nuestros lomos para que la ropa no se nos vaya cayendo por el camino o se nos vaya trabando al caminar. Después la segunda cosa dice, como dice, yo estoy todavía, ceñidos vuestros lomos. No sé si ustedes conocieron una costumbre que había antes, que ponían en la pared una virgencita, le hacían como una jaulita, un nichito en el muro y ponían una virgencita. Entonces él iba donde había virgencita, tocaba el timbre, le decía, eso es pecado, eso es idolatría, eso Dios condena, eso usted tiene que sacar de ahí. Él evangelizaba al barrio. No, nosotros vamos con el evangelio de la paz, ¿sí? El que nos puede servir para llevar almas al reino de los cielos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿El escudo ustedes cómo se lo imaginan? ¿Una cosita así? No, el escudo era una cosa de más de 1 metro de alto, estoy hablando de los romanos, que no está pegado al cuerpo, como los otros elementos que estuvimos mencionando. Está separado del cuerpo, está enganchado en el brazo. Entonces, eso es tan flexible que si veo venir el ataque de allí, lo pongo para allá, si veo el enemigo avanzar. Y cubría casi todo el cuerpo. Así que nos sirve para proteger
todo ataque, el escudo, que es un escudo antibala del enemigo. O sea, el enemigo nos puede mandar toda clase de dardos. ¿Qué se imaginan ustedes con los ataques de Satanás? Las dudas, los pensamientos sucios, la sed de venganza, la cobardía, la fiaca. Son todos dardos que manda el enemigo. Y dice que con el escudo, que es el escudo de la fe, podemos apagar esos dardos. ¿Cómo sería la fe actuando ahí? Yo sé a quién he creído, yo sé a quién sirvo, yo sé quién me mandó a hacer esto, yo sé cuál es mi meta para el reino de los cielos. Esa es tu fe actuando, tu fe viviente. Y esa es el escudo, porque saben que Satanás se cansa cuando le resistimos una vez, otra vez. Jesús en la tentación resistió una vez, resistió otra vez, resistió una tercera vez y Satanás lo dejó por un tiempo, dice, por un tiempo. Así que con la fe podemos tener el escudo que apaga o resiste las flechas prendidas a fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación. Estamos por el quinto elemento de la armadura. ¿Qué cubre el yelmo? Dos nomás saben. El yelmo es la protección de la cabeza, como hoy en día es el casco para las motos o el casco para las carreras de auto, más todavía. Algunos deportes necesitan casco, el esquí o qué sé yo, de mucho riesgo. El yelmo de la salvación. En la cabeza están las partes más vitales, ¿no es cierto? Un golpe y ya quedamos en coma por mucho tiempo. O sea, la cabeza hay que protegerla un montón. Y en la cabeza es donde nosotros entendemos las cosas de Dios, porque son los procesos de nuestra razón. Y dice que eso se protege con la salvación. Miren, hay muchísimas cosas que ustedes no van a poder con su razonamiento hacer frente. Nos encontramos, los chicos que van a estudiar una carrera en la facultad, bueno, les tocan algunas materias relacionadas con la filosofía, con los modos de pensar que han movido la historia de la humanidad. Y si decimos sí, pero yo soy cristiano, no nos alcanza porque no tenemos argumentos. Llega un momento que no vamos a encontrar ningún argumento para combatir los argumentos del mundo. ¿Saben cuál es la única cosa que generalmente no pueden contradecir? Mi experiencia con Cristo. Entonces ahí, te lavaron la cabeza. Vos pensás lo que quieras, pero esta es mi experiencia con Cristo. El yelmo que protege nuestros pensamientos es la salvación que hemos alcanzado. Yo lo digo por experiencia de muchos contactos que siempre tuve alrededor mío, que eran ateos, agnósticos. Hay algo sobre lo que no vamos a discutir, lo que yo he vivido personalmente, el yelmo de la salvación. Y la última cosa es la que dijimos al principio de todo, ¿qué era? La espada que Nehemías le dijo de ahora en adelante van con la espada. ¿Y cuál es la espada según Pablo? La palabra de Dios. Con eso Jesús resistió la tentación. Y saben que la espada es lo único que se nos autoriza para el ataque. Todo lo demás es para la defensa. Dios no nos mandó a destruir personas ni destruir ideologías. La espada es para
esgrimir las palabras que figuran en la Escritura con las que está basada nuestra fe. Esa es nuestra forma de defensa. Y entonces dice que los romanos tenían la espada a la derecha. Entonces se preguntaban por qué, si hubiera sido mejor tenerla a la izquierda y hacer... En muchas películas se ve que hacen este gesto, como que está a la izquierda y sacan con la derecha. Pero que los romanos habían descubierto que cuando van en formación uno al ladito del otro, al hacer esto podían dañar a un compañero, a uno de su propia fila. Entonces dijeron la espada y el gesto va con la derecha. Entonces sacaban de acá y derecho al enemigo. Interesante me pareció el datito histórico, porque la forma también que escribimos la espada puede tener más eficacia o menos eficacia. Para ir terminando, porque todavía Flor tiene mucho para decirles, dice Pablo, para que habiendo acabado todo, estén firmes. O sea que la tarea de ustedes no es de un día, de 2 días, es hasta habiendo acabado todo lo que Dios ha dispuesto para cada una de nosotras, ¿no? Llegar al fin de la tarea. Y saben que la historia de Nehemías, después léanla en su casa, es maravillosa porque ellos terminan con un cultazo tremendo donde leen la palabra y se vuelven a consagrar al Señor. Y celebran lo que hasta aquí Dios les había dado. El gozo del Señor será su fortaleza. Tómense de esa palabra porque les va a servir toda la vida. Estoy cansado, no doy más, ya hice mucho. ¿Por qué no ponen a otros que recién entran, que están fresquitos? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre yo, que parece que tapo agujero? ¿Por qué siempre yo? La fortaleza que van a encontrar en el gozo de haber servido al Señor siempre les renueva la fuerza. Es una receta que no falla. Lo mismo, tómense su tiempo de descanso, porque Dios estableció 6 días trabajen, 1 descanse. Pero el gozo del Señor será su fortaleza. Pónganse de pie que quiero orar por ustedes. Señor, qué maravilla que nos hayas puesto a servirte, Señor, que nos hayas convocado en este ejército. Gracias, Señor, por habernos mirado cuando estábamos en ruinas y habernos convertido en soldados, equipados, Señor, entusiasmados, apasionados con tu obra para servirte, para construir, para llevar las almas de las ruinas a la plenitud que tú tienes en Cristo, Señor. Lo que nosotros experimentamos queremos ver en otros, Señor. Gracias, Dios, gracias por este ministerio, por estas hermanas líderes, por las que nos vinieron hoy, por los varones líderes. Gracias, Señor, porque estamos fortificando la muralla alrededor de Jerusalén, porque estamos preparando, Señor, el templo, el palacio para tu venida. Gracias, Señor, danos fuerzas, Dios, que haya siempre líderes que nos protejan, que nos respaldan, que haya siempre quien toque la trompeta avisando si hay peligros, Señor. Que siempre podamos mirar, Dios, a tu liderazgo, a tu dirección. Tú eres nuestro general, nuestro capitán, nuestro consejero. Tú eres, Señor, la palabra que nosotros queremos obedecer y seguir. Renueva, Dios, la fuerza de cada una, si alguna está agotada, Señor, si alguna está pensando en algún cambio de función o de ministerio. Tú tienes nuestras vidas en tus manos, te hemos puesto en tus manos toda nuestra vida, Señor. Pero por favor que podamos seguir sirviéndote, Señor. Que ninguno sea desechado por ninguna razón, Señor. Que todos podamos estar aprobados por ti, Señor, viviendo en la plenitud que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, gracias por esta mañana. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.